¿Acaso saben cuánta agua es necesaria para tomar una taza de café? Yo soy Liliana Francis García, soy ingeniera informática y educadora popular. Hoy les estaré hablando de este término que quizás no conoces o sí. Huella hídrica. Aunque sea difícil de creer, muchos desconocemos cómo y cuánta agua usamos a diario. Así que les invito a reflexionar acerca de este tema. ¿Qué es la huella hídrica? Es un indicador que caracteriza el volumen de agua que es utilizado para la elaboración de un producto. El agua que es consumida, evaporada o contaminada en ese proceso. Entonces ahora analicemos con el ejemplo que les puse en un principio. Una taza de café, ¿cuánta agua será necesaria? Para llegar a tu casa ese café, tuvo que crecer la planta, luego moler el café y todo este proceso llevó una cierta cantidad de agua, aproximadamente 200 litros de agua. Entonces, ¿es solo el agua que utilizamos al echar en la cafetera y preparar el café? No, es muchísima más agua. Todas y todos podemos hacer algo por este recurso. Les hablaré del Pachamama Game Jam, donde comenzó todo, en el evento de videojuegos en el cual participé. Cubanos en la red, Parques Interactive Environment. Solo conozco un lenguaje para programar. El Java quizás me pueda salvar. Este consistía en desarrollar un prototipo de videojuego en 48 horas, donde se reunía un equipo multidisciplinario, ya sea de 2 a 6 personas, donde podrían participar programadores, diseñadores, ilustradores, músicos, modeladores. Bueno, un equipo que permitiera llevar a cabo esa idea, la de crear un videojuego. Solo conozco un lenguaje para programar. Este basamento está dado por el Global Game Jam, un evento que se realiza a nivel internacional. La diferencia del Pachamama, pues que va a tratar de temáticas ambientales. Es así cuando Mel Francis, el director de Cubanos en la Red, grupo ecologista, junto a Rela Bonora, directora de la televisión, de la sección de infantiles de la televisión cubana, y Omar Correa, como representante de la Universidad de Ciencias Informáticas, se reunieron y tuvieron esta idea de llevar a cabo el Pachamama Game Jam. La madre tierra nos da la vida, herida de golpes de guataca. No rompamos más el suelo, no rompamos más el suelo, no rompamos. A partir de ello, se creaban conceptos para desarrollar los prototipos de videojuegos. Este evento se realizó en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, el Grupo Ecologista Cubanos en la Red y el Ministerio de Educación Superior, teniendo como sede la UCI, la Universidad de Ciencias Informáticas. Mi experiencia, la aplicación, la huella hídrica. En esas 48 horas tuve que desarrollar el prototipo, realicé una investigación, seleccioné el tipo de juego que iba a ser, seleccioné que fuese de preguntas y respuestas con una selección simple, es decir, escoger una correcta de 3. Y nada, a estudiar y ver cuáles eran las preguntas que podía hacer, las respuestas, qué sería interesante, qué llama la atención a la hora de realizar las preguntas, porque lo interesante es llevar un equilibrio entre un juego, el aprendizaje, es decir, estás aprendiendo
pero te estás divirtiendo a la vez. Ese es el objetivo. Entonces, con experiencias como estas, pues surgen estas ideas que pueden ser muy sencillas, pero la aplicación recibió el premio especial de la FAO, ya que se ajustaba a la temática medioambiental que se planteaba durante el evento. Por lo cual me sentí muy feliz y muy orgullosa de haber participado. La aplicación tiene una característica particular, y es que el contador, la vida, está reflejada por los años. Comienzas en el año 2050 y según vayas respondiendo, si respondes mal, pues se descontarán años, estableciendo una analogía entre lo que está sucediendo en la realidad. Si no sabemos manejar los recursos naturales, no podemos continuar con la vida. Debemos tomar decisiones, mejorar los hábitos de vida, hacer una transformación cultural que esté en correspondencia con los momentos que estamos viviendo. A continuación les presentaré una entrevista que me concedió uno de los especialistas del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos sobre el tema. Ecología sí. La huella hídrica es realmente hoy por hoy un índice muy complejo para evaluar la disponibilidad, porque no solamente depende del uso del agua, o no solamente depende de los recursos potenciales del agua, como muchos indicadores plantean. Por ejemplo, el indicador clásico de disponibilidad es una referencia a partir de las precipitaciones, cuánta agua tú tienes en términos hidráulicos disponibles y a partir de ahí cuánta agua tú usas, ¿verdad? Y no es lo mismo lo que llueve en una región que la posibilidad que tú tengas de usar el agua. Y eso lo diferencia bien la huella hídrica. Por ejemplo, hay países africanos, la República Popular del Congo, que tiene la cuenca del Congo justo en su mayor parte del territorio, tiene un índice clásico de disponibilidad de agua mayor de 10.000 metros cúbicos por habitante por año. Sin embargo, cuando va a la huella hídrica, esa huella hídrica es una de las más pequeñas. La huella hídrica depende entonces, claro, de las disponibilidades de agua, pero depende también del agua virtual, depende de la temperatura, depende de las condiciones específicas de ese país, depende de la cultura, de las cuestiones culturales, de los consumos de agua, de cómo se consume el agua por la población, y así de un grupo de factores que tienen todos ellos una expresión también matemática, a partir de lo cual se calcula la huella hídrica, que puede ser interna, que puede ser externa, porque si tú importas alimentos, esos alimentos para hacerlo tienen incorporado el agua virtual, ¿verdad? Entonces también hay un flujo, como tú exportas e importas mercancías, también tú tienes un flujo de exportación y de importación de agua, ¿verdad? De todo eso lo imbrica la huella hídrica como un elemento distinto de agua virtual. El agua virtual es un concepto de lo más interesante. Es un concepto de un inglés, Allen, que se elaboró a partir de una solicitud de algunos países árabes que le hicieron, porque tenían el conflicto de cómo usar el agua, ¿no? Tenían poca agua y tenían la necesidad de cultivar arroz, estaban consumiendo mucha agua para producir arroz. Al final se desarrolla el concepto para demostrarle a esos países árabes que era mejor que el agua que estaban utilizando para producir arroz la usaran en función de otros componentes económicos y para la sociedad, y que compraran el arroz de afuera, ¿no? Y así. Tú ponías en el jueguito que estabas haciendo cuánta agua hace falta para producir 1 kilogramo de carne de cerdo, 1 kilogramo de pollo, 1 kilogramo de carnero, que era el que estaba dando más agua, el kilogramo de carnero. ¿Tú sabes cuál es la carne la que más, la mayor cantidad de agua que se necesita para 1 kilogramo, por ejemplo, es la carne de res? 1 kilogramo de carne de res, o sea, una tonelada de carne de res requiere 15.000 metros cúbicos, o sea, que es lo mismo que 1 kilogramo, 15.000 litros. 1 kilogramo de carne de res de beef, 15.000 litros de agua, ¿verdad? Esa es la media mundial, los norteamericanos todavía más alta.
Hay otros países que es mucho menor, ¿no? Que es mucho menor. Los europeos tienen una huella hídrica mucho más racional, ¿no? Que no transita por los 120 kilogramos por persona por año de carne de res, de consumo de carne de res. Cuba tiene una huella hídrica que ocupa el lugar 30 dentro de un conjunto de 142 países. Estamos en el medio, que se corresponde con nuestra intervención, con nuestro grado de intervención en el agua, en función del desarrollo hidráulico. Nosotros estamos desde los países mediterráneos, estamos ahí entre España, Francia, Italia, por ahí estamos transitando nosotros. Nosotros tenemos una huella hídrica relativamente alta. Funcionamiento del ciclo hidrológico. Mira qué cosa más interesante, tú le llegas a las escuelas, a cualquier lado, aquí tú le llegas, en cualquier núcleo de personas que vean productos de calidad, tú le llegas con el funcionamiento del ciclo hidrológico. Y eso tú lo representas con medios computacionales, en el contexto realmente con los datos que Cuba tiene. Ya eso es un enganche tremendo. ¿Cómo se afecta el ciclo hidrológico? Tú puedes empezar entonces a seguir complicando. Además del funcionamiento del ciclo hidrológico, tú le dices, bueno, vamos a eliminar precipitaciones. ¿Qué le pasa a los ríos? ¿Qué le pasa a los acuíferos subterráneos? ¿Qué cosa es el fenómeno de la sequía hidrológica? Tú te metes ahí en esa vida y que es un juego porque tú puedes, la persona que esté jugando se reta más o menos agua. Y así, por ejemplo, eso es una línea interesante. El uso del agua aumentará debido al incremento poblacional y a los cambios en los patrones de consumo. Conociendo ahora toda esta información, podemos concluir que la huella hídrica nos sirve ¿para qué? Para determinar la cantidad de agua utilizada, identificar riesgos potenciales, generar conciencia, tomar mejores decisiones, generar sostenibilidad ambiental y productiva. Y espero que se vayan con las siguientes preguntas. ¿Cuál es el granito de arena que aportará? ¿Cómo afecta a la vida de cada uno y cada una? ¿Qué voy a estar cambiando en mi vida y por qué? Reflexionen acerca de este tema. Les dejo mis contactos, el correo donde pueden enviarme cualquier pregunta y desde mi modesto conocimiento les estaré compartiendo pues todo lo que he aprendido durante estos años. Me despido con un mensaje y nada más y nada menos que con música, ya que Cubanos en la Red utiliza el arte, todas sus manifestaciones, como herramientas para la transformación y educación ambiental. Traemos amor y te guiaremos a un mundo mejor. Hazte guía.